Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este encuentro del Forjad. En primer lugar, le voy a ceder la palabra a la doctora Analía Antic, presidenta de la ADA. Analía. Bueno, muchísimas gracias, Rocío. Bueno, no tengo más que felicitarlos, realmente celebro la enorme idea que han tenido en Forjat de juntar, de reunir generaciones. Forjat es básicamente el semillero de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo. Y de alguna manera, cada vez más Forjat se involucra y con, con la ADA, se involucra en el trabajo continuo, en el trabajo permanente. Cada vez más hacemos actividades conjuntas y creo que es la idea, ¿no? Del trabajo colaborativo, de ese trabajo en red. Han tenido la genial idea de armar un Consejo Federal de Forjat que federaliza aún más la asociación y eso tiene un impacto concreto. Les comento para los que no lo saben, nosotros tenemos una fuerte colaboración con la revista Derecho Público de Rubinsal Culzoni, una de las editoriales más importantes, editoriales jurídicas más importantes del país, y ahí el trabajo de Forjat es enorme en armar una base de datos de fallos de todas las provincias del país, en donde el propio Isaac ha reconocido, Rubinsal ha reconocido el gran trabajo que está teniendo la ADA, y siempre le digo, mirá, sí, la ADA obviamente, y a través de sus jóvenes, a través de este semillero que cada vez queremos consolidar más. Así que bueno, felicitaciones por la actividad, felicitaciones a cada uno de los expositores que van a estar hoy y simplemente invitarlos para el próximo 16 y 17 de octubre, que van a tener lugar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, las jornadas nacionales y el Congreso Internacional de Derecho Administrativo. Lo hacemos en la UBA con la idea de pensar que es más fácil llegar a Buenos Aires que a otros lugares, así que están todos invitados, fundamentalmente porque en esta oportunidad va a haber un lugar a la presentación de comunicaciones científicas, así que todo el mundo, el que esté expresamente invitado y el que no, tiene un espacio abierto de participación. Así que simplemente invitarlos que se agenden esa actividad y que estén atentos a las redes tanto de LADA como de Forjat, porque allí publicamos todas las actividades que hacemos y toda la agenda. Así que muchísimas gracias, Ro, por la invitación. No, gracias a vos por tomarte este ratito para estar acá con nosotros. Bueno, ya a todos, como dijo Analía, los esperamos en Buenos Aires en octubre, así podemos volver un poco a la presencialidad. Bueno, sin más preámbulos, pasar un poco a la actividad del día de hoy, que el nombre que pensamos que tiene que ver con esta cuestión intergeneracional, para que podamos conocer quienes estuvieron en los inicios del Forjad y a lo largo de la historia, a lo largo de los años del Forjat, mejor dicho, porque si digo historia me van a volver a decir que los traté de viejos y no es el objetivo, sino que es poder conocer qué es lo que fue pasando, qué es lo que nos llevó al Forjat actual, digamos, qué caminos atravesó. Así que por eso nos pareció muy interesante, muy relevante contar con algunos de sus presidentes y algunos de sus miembros para que nos puedan contar a quienes estamos actualmente. Acerca de esto. Y nos parece también una buena ocasión, aprovechando que tanto Juan González Mouras como Alfonso Buteler recientemente habían presentado sus libros. Nos pareció muy interesante que ambos pudieran también aprovechar este espacio para compartirnos información acerca de esos libros y eh, también comentarles que esa nueva bibliografía se vincula con el curso que se va a estar dando desde la ADA los jueves a partir de este próximo jueves, que tiene que ver con esta actualización en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, así que qué mejor oportunidad que, bueno, que conocer esta bibliografía para después adentrarse en ese curso de actualización. Así que bueno, les prometí que era sin más preámbulos, así que voy a presentar a Alfonso. Alfonso Buteler es abogado por la Universidad Nacional de Córdoba, miembro del cuadro de honor a los mejores promedios,
magíster en Derecho Administrativo por la Universidad Austral, doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, como así también postdoctor en Derecho y Ciencias Sociales por la misma casa de estudios. Es docente de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, docente de posgrado en la misma casa de estudio, como también en la Universidad de Cuyo y otras universidades, profesor invitado en calidad de ponente y disertante en numerosos congresos de la especialidad, tanto en el país como en el extranjero, es director de la Sala de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados de Córdoba, miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo y autor de libros, de 6 libros y de numerosas publicaciones en revistas especializadas y en obras colectivas, tanto en nuestro país como en el extranjero. Alfonso, te cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un gusto compartir una actividad del Forjat, lo que significa también que nos hemos puesto grandes, como le decía recién a Ernesto. Pero bueno, también es una alegría, al menos en mi caso, ser un producto del Forjat, porque yo empecé yendo a las jornadas de la ADA prácticamente apenas me recibí y la verdad que me sirvió para formarme y también para hacerme de muchos amigos con los cuales compartíamos y compartimos la pasión por el derecho administrativo, como Ernesto, Juan Corbalán, Juan González Moras, David Pachman, Pablo Comadira, Juan Justo y así. eh, lo recuerdo también a Fernando Graneros de Tucumán, que ya no está con nosotros. Eh, bueno, y en esa época nos veíamos 2 veces al año, una vez para las jornadas nacionales y también nos veíamos en las jornadas del Austral, que los sábados a la mañana se hacía el foro de profesores en un aula y paralelamente en el aula de al lado se hacía el foro de los jóvenes, el Forjat, donde siempre se trataba un determinado tema bajo el cual nosotros con anticipación presentábamos una ponencia y que después ahí discutíamos. Siempre lo que caracterizó al Forjad es esa libertad o diría yo hasta desparpajo para discutir los temas sin tener posiciones rígidas, en un tono de aprendizaje y también, eh, digamos, del desafío que la juventud a uno le genera. Ese fue un ámbito muy rico para mí que siempre me incentivaba a estudiar esos temas que se proponían como eje central. En ese marco, entonces, estoy muy contento de compartir esta actividad con ustedes y también como ahora me toca integrar el comité ejecutivo, eh, bueno, he tenido la distinción de que el comité ejecutivo me encargó, junto con un grupo de profesores, hacer renacer la revista de la ADA, que aprovecho también para avisarles que justamente el primer número de la revista es sobre procedimiento administrativo y sobre las reformas y que hemos postergado por 15 días más porque he recibido bastantes trabajos, pero también algunos me pidieron una prórroga por correo. Aprovecho que estamos acá. El que quiera enviar un trabajo para publicarlo tiene tiempo hasta el 15 de agosto, donde ya vamos a hacer el cierre definitivo y ya pasamos a la etapa de referato y después de edición. En la página de la ADA hay una pestaña donde están los datos y los requisitos de la publicación y el correo electrónico para enviarlo. Bueno, también agradezco que me hayan invitado a hablar de mi obra sobre procedimiento administrativo, que se emparenta con una obra que publiqué el año pasado también de la Ley de Procedimiento Administrativo, a partir de las reformas que la Ley de Bases introdujo en el procedimiento. No es la idea aburrirlos con eso, preferiría en todo caso que me hagan preguntas, porque hablar de lo que uno ha escrito es doblemente aburrido, porque uno se aburre cuando lo termina, porque lo termina y después hablar de sí mismo también eh, genera esa misma sensación. Básicamente me interesa comentarles algunas cuestiones que vi de la ley para que las tengan en cuenta. Primero, a tener en cuenta cuando uno analiza la ley 19.549 en la versión actual, es tener en cuenta que ese producto legislativo
no fue el resultado clásico que tiene la modificación de una ley. Ustedes saben que cuando se quiere modificar una ley o hacer una ley nueva, generalmente se arma una comisión de especialistas que son los que van a hacer un proyecto donde también muchas veces se invitan a otros profesores para escucharlos, como lo vimos, por ejemplo, con el Código Civil y Comercial, que incluso se hizo una instancia de participación. En este caso, eh, esa ley no se trabajó de la misma manera, sino que se hizo como de un modo colaborativo, donde eh, muchos profesores fueron opinando sobre la ley, generando comentarios y cambios, que después incluso tuvieron cambios en instancia del Congreso, y por ahí se van a encontrar, si ustedes hacen una lectura acabada de la ley, con algunas contradicciones, cosas que no tienen mucho sentido, pero justamente la explicación de eso se deriva de la forma en que la ley fue tratada y en definitiva sancionada. Hubo cambios de último momento que por ahí le quitaron el espíritu a algunos institutos o algunas contradicciones, como podemos ver, por ejemplo, en cómo se impugnan las decisiones que se dan en el marco de una licitación o en la ejecución del contrato, que no queda claro a qué teoría se aplica, si es la teoría de los actos coligados o si se mantiene la teoría de los actos separables. Parece ser ahí que hay cosas que no cierran. Seguramente después la jurisprudencia irá marcando tendencias sobre cómo se resuelven esos conflictos. Em, por otra parte, también en este ámbito del forjat que uno puede hablar con más desparpajo, hay que tener en cuenta que generalmente las modificaciones a las leyes de derecho público, al menos en Argentina, con la experiencia que hemos tenido en los últimos años, esas modificaciones se han hecho para darle más prerrogativas al Estado, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, de la Ley de Responsabilidad del Estado como ejemplo paradigmático de cómo se dicta una ley para fortalecer las prerrogativas y no para proteger al ciudadano, o la ley de medidas cautelares en contra del Estado, dos ejemplos paradigmáticos que, que generaron ese mayor poder del Estado. En este caso, la ley 27742 es una ley que básicamente lo que ha hecho es reducir las potestades del Estado, reducir esas prerrogativas y flexibilizando algunos institutos clásicos del derecho administrativo, como es, por ejemplo, el instituto de la cosa juzgada, ¿no? Hay una relativización de la cosa juzgada, donde nosotros teníamos, a partir de la jurisprudencia de Serra y de la elaboración, por ejemplo, de la Corte de Carman de Cantón, una mirada muy rígida sobre la firmeza del acto administrativo que ahora queda con el texto de la ley bastante diluida, ¿no? Pensemos, por ejemplo, que se permite eh, impugnar reglamentos que ya han sido aplicados a través de actos particulares que no han sido recurridos o viceversa, ¿no? Em, Cosa que antes nunca hubiéramos pensado. Eh, Después hay otro instituto que ha sido poco abordado, o al menos yo no he visto ningún trabajo puntual sobre eso, que es la defensa de nulidad, que se incluye en el artículo 25, que dice que aquel acto que no ha sido recurrido, a pesar de haber sido notificado, puede cuestionarse por vía de defensa, digamos, puede plantearse su nulidad por vía de defensa, cosa que también relativiza la cosa juzgada y que abre un panorama muy grande eh, en lo que tiene que ver con la defensa o el cuestionamiento de actos administrativos. Pensemos, no sé, en una cesantía o en un tributo que ha sido determinado por la administración y que no es cuestionado, después en un proceso fiscal podría ser, aunque sería discutible, pero la ley no lo permite ni lo aclara, podría ser discutido o planteado como defensa de nulidad. Fíjense que son herramientas que cambian radicalmente lo que nosotros hemos predicado y hemos escrito sobre la firmeza del acto administrativo, los plazos de caducidad y el efecto que, que eso produce. Ni qué hablar en lo que tiene que ver con el agotamiento de la vía administrativa o el acceso al control judicial, que se flexibilizan, que se adoptan posturas, si se quiere, pro homine o pro administrado, permitiendo un control judicial mucho más sencillo
y más amplio. Entonces ahí vemos una reducción de las prerrogativas muy marcada que la ley plasma en este nuevo texto. Y ni qué hablar de la consagración de los principios en el artículo 1 bis, que también flexibiliza mucho la rigidez que tenía la ley cuando esos principios no estaban predicados con tanta claridad ni con tanta eh, amplitud. También algunas otras cuestiones para marcar que, que es lo que tiene que ver con la aplicación de la ley, para tener en cuenta, porque a veces se dice, bueno, la ley 27742 modifica la ley de procedimiento administrativo, pero bueno, se trata de una ley federal y por ende su ámbito es residual. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la ley 19549 en Argentina siempre ha tenido un efecto expansivo, derivado un poco de la autoridad que tuvo el proyecto original, que lo desarrolló Marinhof, y que en general ha sido como una especie de derecho de fondo de la administración, o como dicen los españoles, el derecho común de la administración, que ha terminado impactando dogmáticamente en las provincias. De hecho, es muy común que en la jurisprudencia de las provincias se terminen aplicando los institutos, no como están regulados en las leyes de procedimiento, sino como lo proclama la ley 19.549. Esto se ve, por ejemplo, en materia de potestad revocatoria o en materia de nulidades. Entonces, no solamente la ley 19.549 se aplica en el territorio o en la jurisdicción federal, sino que a lo largo de la historia hemos visto, y creo que va a seguir pasando ahora, eso termina perforando o desparramándose sobre las provincias y sobre la transformación de estos institutos, cosa que es bastante interesante. También hay que tener en cuenta que ahora la ley también regula el instituto de la prescripción, cosa que para mí termina siendo posible su aplicación dentro de los territorios de las provincias, ¿no? Porque si tenemos en cuenta que la Corte ha dicho y sigue diciendo que la prescripción es un instituto que solamente puede regularse a partir de la intervención del Congreso Nacional, entonces tenemos que considerar que toda la regulación que hace la Ley 19.549 de la prescripción no integra ese cuerpo legislativo como una ley federal, sino que sería una regulación de derecho común y por ende aplicable a todo el territorio, cosa que me parece también interesante. Ahí lo veo a Juancito González Mora, así que aprovecho para saludar. En lo que tiene que ver con mi obra de procedimiento administrativo, del comentario de la ley, yo ahí lo que he hecho es, digamos, un enfoque clásico de comentar los artículos, cada uno, de modo que quien acuda a la obra pueda tener una explicación de lo que el artículo, eh, digamos, va plasmando. Lo que sí aprendí en el recorrido de escribir esa ley comentada es que por más que haya artículos que no han sido modificados con la ley de bases, digamos, en teoría, porque no se modifican de manera expresa, de manera oblicua sí son modificados o sí son alterados o su interpretación varía. Entonces, ese es un consejo, si se quiere, que puedo darles, que tengan en cuenta que los artículos que no han sido modificados pueden recibir algún tipo de impacto por la modificación que se hace en alguno de los otros artículos, ¿no? Porque también en eso la técnica legislativa no ha sido de la mejor, porque ha habido modificaciones vinculadas a determinadas cuestiones que afectan aún a aquellos artículos que no han sido modificados. Entonces, eso también me parece importante para remarcarlos. Después ya hay cuestiones puntuales sobre las cuales no me quiero eh, meter, porque en definitiva estaría para desarrollar institutos, que por ahí prefiero no hacerlo por una cuestión de tiempo, y sí dejar algunos minutos como para, si alguno tiene alguna pregunta puntual sobre alguna de las temáticas,
estoy a disposición. Así que aprovecho para agradecerles nuevamente la invitación y quedo a disposición para lo que necesiten. Muchísimas gracias, Alfonso. Muy interesante. Por supuesto que queda abierto el espacio a preguntas si alguien quiere hacerla a viva voz o bien si alguien quiere escribir en el chat. Este es el momento incómodo donde tienen vergüenza de preguntar. Bueno, si hay algo que ha caracterizado al Forjad y Juan puede dar cuenta, y creo que también los podemos interpelar con esto, es que el Forjat siempre ha sido un ámbito para discutir y para quitarse, digamos, los ropajes de, del estrictez que por ahí genera el debate jurídico, ¿no? Sino justamente para poder plantear cosas, para ser disruptivo y para compartir, si se quiere, en un plano más horizontal, aquellas ideas y desafíos que cada uno va planteando. Así que si es por nosotros, los que hemos pertenecido al Forjad estamos acostumbrados a eso, a presentar ponencias y que haya caras raras y discusiones apasionadas que después terminan en un café posterior. ¿Alguien anima? Bueno, si no, lo que podemos ir haciendo es avanzamos hacia la segunda presentación, que le vamos a dar lugar a Juan González Moras, y luego en el espacio del conversatorio, quizás, digamos, a la luz de la segunda charla pueden ir surgiendo preguntas y las canalizamos todas juntas ya en esa segunda instancia. Así que bienvenido, Juan. Gracias también por sumarte y por regalarnos, al igual que Alfonso, al igual que Ernesto y Milagros, este rato para el Forjad. Vamos a comenzar con la lectura del CV. Juan Martín González Moras es abogado por la Universidad Nacional de La Plata, máster en Gobierno Regional y Local por la Universidad de Bolonia y doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Córdoba. Es profesor adjunto regular de Derecho Administrativo por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Ha sido presidente del Forjad entre el año 2003 y el 2012, como así también secretario general de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo entre los años 2016 y 2018. Entre otros, publicó los libros El servicio público como derecho social, Bienes comunes y colectivos, los desafíos actuales del dominio público estatal y la bibliografía que nos convoca hoy, que es la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos 19.549, comentada y anotada. Sin nada más que agregar, Juan, te cedo la palabra y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Rocío. Este, encantado por la iniciativa, Rocío, por la invitación, por volver a encontrarme en un ámbito tan, querido, como dijo Alfonso recién, por nosotros, que es el Forjat, con Ernesto, con Alfonso y con Analía y un montón de otros amigos que conozco y otros que voy a conocer a partir de ahora. Ese es el Milagros, ahí te estoy viendo también. Bueno, pido disculpas por llegar tarde, primero que nada, porque uno propone, pero Dios dispone. Y tuve un evento de salud de mi padre que por lo menos me permitió estar. Estuve a punto de no estar. Pero bueno, así vamos. Bueno, nada, agradezco mucho eso. Me encanta que el Forjat siga remando, digamos. Nosotros tuvimos 10 años de remo pleno, pero que lo disfrutamos muchísimo. Como dijo Alfonso, se logró un poco espontáneamente y otro poco de manera, qué sé yo, propuesta por algunos de nosotros. Un espacio horizontal, como decía Alfonso, efectivamente. Es decir, donde algunos éramos profesores, otros no. La mayoría trabajábamos en la profesión o en la judicatura o en la instrucción pública. Distintas edades, pero todos boyando, de alguna manera, en el sentido de no estar ya ubicados, digamos, en las cátedras, en lugares, digamos, donde uno puede expresarse, donde puede proponer cosas, donde discute.
es lo que decía Alfonso, la modalidad de, por eso era un foro, ¿eh? Una ponencia de 5 páginas que estricta, que equivalía a 5 minutos de participación, sin una propuesta de tema, en definitiva, y después hablar, discutir. Bien, algo tan sencillo como eso, muy enriquecedor para nosotros. Personalmente, profesionalmente, académicamente, creo que en todos los ámbitos, si se quiere, al mismo tiempo. Em, Charlando con Ernesto en estos días, y de los libros que ahora se presentan, de Alfonso y el mío, él me decía, bueno, en gran parte, charlando a propósito también de la ley de procedimientos de Mendoza, de la que yo le preguntaba a Ernesto, porque me llamó bastante la atención. Él me dice, yo creo que sin el Forjat muchas de estas cosas no hubieran ocurrido. Estoy bastante de acuerdo con eso, no porque sea lo único que ocurrió, pero sí algo importante para nosotros en particular, sí que después terminamos haciendo estas cosas, escribiendo esto y aquello, ¿no? Bueno, después charlaremos más si se quieren, si se quiere del foro y etcétera. Yo voy a hablar brevemente sobre el texto que me convocan a presentar, este hermoso y largo libro. Es un libro pandémico, desmesurado, ¿eh? Alfonso lo sufrió como prologuista, digamos, de manera totalmente intempestiva, en un momento cualquiera. Por supuesto, como es un gran amigo, un tipo impresionante, me dijo, ¿cómo no? ¿Cómo no? Digamos, al mismo tiempo que él estaba terminando su comentario a la ley, o sea, nos agarró al mismo momento, en un momento, digamos, esas cosas, ¿no? Porque hemos escrito desacompasadamente, si se quiere, hasta ahora cosas, vos mucho más que yo, si se quiere, pero en este momento, bueno, qué sé yo, surgió, en el caso de Alfonso, es una edición sucesiva de su procedimiento administrativo, digamos, o sea, eh, es, es un texto que él viene trabajando ya hace unos años, hace algunas ediciones, y a mí me agarra de una manera muy particular, es decir, con un volumen escrito muy avanzado sobre procedimiento administrativo, haciendo pie en la Ley Nacional de Procedimientos, pero un volumen de procedimiento, volumen que llegué a mandarle a Agustín Gordillo en su momento, es pandémico esto, para que me lo prologara, al cual me dijo que sí, me hizo varios comentarios, etcétera, después no terminó ocurriendo, lamentablemente por su fallecimiento, y porque además ese libro se transformó en otro. Es decir, en diciembre del 23, yo me estreno como asesor de un diputado nacional, laboralmente, y la primera ley sobre la que tengo que trabajar es la ley de bases. Bien, un estreno fulgurante, muy estresante de ese verano, pero que me acercó de manera directa, digamos, a la reforma de la ley de procedimiento. Sí, cuando leo, si se quiere, desde el principio, porque eso no varió prácticamente en una coma, desde la primera versión de la ley bases a la última, hay una cápsula, si se quiere, espacial dentro de esa reforma, dentro de esa ley, que es esta reforma a la ley de procedimiento. Digo que es una cápsula por un montón de motivos. Primero porque no, desde mi punto de vista, no comparte, si se quiere, el espíritu y los fundamentos básicos de esa ley, es decir, de la ley bases. Si uno va a la exposición de motivos del Poder Ejecutivo original, se encuentra con una serie de tópicos, que podemos compartir o no, eso no viene al caso, digamos, pero que van siempre en una misma línea, digamos, de una reforma del Estado, si se quiere, o de la discusión de un Estado o de una reforma del Estado. Esa reforma es una reforma bastante parcial, si se quiere, desde el punto de vista conceptual, teórico y práctico, va en relación a achicar el Estado, y en eso, si se quieren, de discutir cuán útil puede ser un Estado más grande o menos grande, a qué se debe dedicar el Estado o no, si tiene que tener empresas o no, y luego una serie de reformas que hacen a la organización administrativa, fundamentalmente, que es lo que más se está viendo ahora, ¿no?
Bien, al lado la ley de procedimientos, es decir, una reforma de punta a punta de la ley de procedimientos, como alcancé a escuchar que decía Alfonso. Bien, de los 32 artículos de la ley se modifican 24, se agregan algunos, pero es una reforma que modifica toda la ley. Es decir, aún lo que no está reformado, ¿no? Es decir, lo que no está reformado en el texto. ¿Por qué? Y porque en algunos casos cambia su sentido, su alcance, o se restringe, o varias cosas a la vez. Es una reforma, la reforma más importante que se ha hecho de la ley de procedimiento en democracia. ¿Por qué? Porque la reforma anterior, más importante, fue en el año 77. Y esa reforma comparte el origen de la ley, que es una ley de facto. Y en esto me detengo un momento nada más, por un motivo, digamos, que es distinto al que planteaba Agustín Gordillo siempre. Es decir, de hecho, cuando yo le mandé el texto que estaba escribiendo, lo primero que me criticó era que la llamara Ley Nacional de Procedimiento. Tenía una vieja querella con eso, con el decreto ley. Cosa que yo entiendo perfectamente el origen de su querella, digamos, porque está en su persona, digamos, en su militancia, si se quiere, como abogado y como jurista de la democracia realmente. Ahora, pasaban varias cosas, ¿no? Es decir, y esto terminó de consolidarlo. Esta es una reforma que hace a esta ley, digamos, una ley nacional de procedimiento en todo el sentido, formal y sustancial. Es decir, esta es, si se quiere, discutida o no, porque no fue discutida, pero es una ley de procedimiento aprobada por el Congreso de la Nación. Una nueva ley de procedimiento, ni siquiera aprobada por el Congreso de la Nación. Ahora, lo traigo a colación, ¿por qué? Porque lo que a mí me resulta más interesante de la reforma, hay un montón de cosas interesantes y otro montón de cosas muy criticables, fundamentalmente desde el punto de vista de la técnica legislativa, quizá más que de las intenciones, es decir, de cómo quedaron redactados algunos artículos, algunos institutos, o cómo juegan entre sí, etcétera. Pero creo que es una ley que modifica el corazón del procedimiento al modificar o al introducir nuevos principios generales para el procedimiento administrativo. Es decir, esos principios generales son hoy el equivalente a lo que fue en el decreto ley 1752 del 72, es decir, el 19.540, perdón, del 72, es decir, esa ley de facto, el debido proceso. Es decir, el debido proceso, incluido en la ley de procedimiento original, el decreto ley, es algo que, por supuesto, debería llamarnos la atención hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque es una ley aprobada por un gobierno de facto. Es decir, en un Estado sin constitución se aprueba una ley de procedimiento que garantiza el debido proceso. Bien, si se quiere una contradicción en los términos. ¿Cuándo, cuándo rindió sus frutos ese principio general, que es un principio que invadió, por supuesto, a todo el procedimiento? Cuando recuperamos la democracia, muchísimos años después, décadas después, si se quiere. Yo creo que ahora pasa lo mismo con otro principio que viene a darle otra tónica a la ley de procedimiento, si se quiere, al procedimiento, que es el de la tutela administrativa efectiva. Es decir, en el contexto actual en el que estamos viviendo, incluso en el contexto de la propia ley de bases, pareciera ser que es un principio que nace muerto, que es letra muerta. Yo no pienso eso, como tampoco porque la historia nos dice otra cosa. Es decir, en definitiva, las administraciones pasarán, es decir, la ley creo que no, y va a dar sus frutos en el tiempo, si este país sigue existiendo. Sí, creo que sí. Es un punto, me parece, nodal. ¿Por qué? Y porque hay un montón de cuestiones de las que dice Alfonso que se modificaron sin modificarse, que deben ser interpretadas a la luz de estos principios. Si se quiere, el más importante para mí es ese, es decir, el más abarcativo de otros, como el de buena administración, digamos, el derecho a la buena administración, es decir, otros derechos puntuales, muchos de los cuales habían sido reconocidos jurisprudencialmente, muchos de los cuales tienen origen, como el de la tutela administrativa efectiva, en el derecho internacional. Y ahí voy a un segundo punto. Cuando nosotros empezamos el Forjada a discutir allá en el 2002-2003, durante varios años, los primeros años, lo que más discutimos fue el impacto de los tratados de derechos humanos en el derecho administrativo, en las diversas. Basta ir a los papeles, digamos, a las convocatorias, a los papers, al primer congreso que se hizo, que está publicado,
Es decir, era como un poco una idea obsesiva. Quizá era la idea obsesiva de Jorge Salomón y que me trasladó a mí. Es decir, un poco ver cómo jugaba en concreto, en cada institución, en cada problema concreto, eso. Es decir, el sistema de fuentes internacionales y concretamente el sistema internacional de derechos humanos. En ese momento daba lugar, como decía Alfonso, a caras largas, a caras, más que caras largas, a discusiones un poco disruptivas, que parecía que no conducían a ninguna parte, a planteos un poco utópicos, qué sé yo, un montón de cosas. 20 años después, podemos decir que muchas de esas cuestiones se han plasmado, principalmente por vía jurisprudencial, en nuestro derecho administrativo. ¿Mm? Es decir, hoy ya no genera ninguna disrupción en ninguna discusión, por un lado. Segundo, 20 o 25 años después, si se quiere, el rol y el lugar que ocupa el derecho internacional es totalmente diferente. ¿Mm? No porque haya cambiado nuestro sistema de fuentes, sino porque el mundo, 25 años después, no es el mismo, los estados tampoco lo son, y hoy uno puede decirlo, puede observar muy claramente la centralidad que había ganado el derecho internacional, todo el derecho internacional, pierde terreno, el multilateralismo pierde terreno, gana terreno, si se quiere otra vez, una especie de reterritorialización, digamos, de los estados nacionales. Hay un movimiento hacia adentro muy fuerte que se plasma en cuestiones que hace 20 años hubieran parecido totalmente esotéricas. Un día, el Poder Ejecutivo de nuestro estado o de otro dice, me voy de, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, de... A ver, está en crisis el sistema de la posterior a la Segunda Guerra Mundial, que tiene en el centro a la Organización de las Naciones Unidas, digamos, está en crisis eso. Bien, nosotros hoy tenemos una nueva oportunidad, y lo digo para el Forjad especialmente, de discutir muchas de las cuestiones que discutíamos hace 20 años, que se han plasmado, si se quiere, un poco en el ordenamiento, pero que lamentablemente no han logrado modificar mucho nuestra geografía, nuestra realidad del derecho administrativo, es decir, de la administración. Es decir, tenemos una cantidad de principios, de reglas, digamos, que hemos incorporado en la legislación, que ahora podemos ver plasmada en la Ley Nacional de Procedimientos, a las que le falta una administración que esté a la altura. Es decir, una administración que esté a la altura de aplicarla, de llevarla a cabo. Quizá le falta también desde el punto de vista de los operadores jurídicos, eh, el input, digamos, para que eso pueda ocurrir, más que judicializar efectivamente cada cuestión, digamos. A eso llegamos con la incorporación de un montón de principios y reglas que fundamentalmente venían del derecho internacional. ¿Mm? Bien, la nacionalización de esos principios y reglas nos generan el desafío, me parece a mí, ahora y al margen de su origen, es decir, de las fuentes, nos genera el desafío de lograr una administración que esté a la altura, digamos, de las normas que tiene que aplicar, concretamente. Desde el punto de vista de la reforma de la ley nacional, la otra cuestión que surge a la vista es que se incorpora, es decir, yo digo, bueno, es una ley de la democracia, sí, pero es una ley de emergencia. Es decir, se incorpora en una ley de emergencia. No hay ninguna reforma que se haya hecho a la Ley Nacional de Procedimientos que no sea de un gobierno de facto o de una ley de emergencia. Las dos leyes de la democracia que la modificaron fueron la ley de emergencia del año 2000 y esta ley de emergencia. ¿Qué significa eso? Significa teórica, práctica y simbólicamente mucho. El derecho administrativo no discute sus normas centrales. Aprueba o desaprueba, modifica, no se discute. En el Congreso yo puedo dar fe, porque he trabajado internamente, no se discutió la ley de procedimiento. Un solo artículo mereció una modificación a partir de una intervención de una senadora nacional que hizo una pregunta indiscreta, digamos, sobre el silencio positivo y generó un poco de miedo, digamos, de cómo estaba redactada la norma. Y bien, la achicaron al extremo de convertirlo en una casuística hoy, reglamentada como tal, mediante la cual si mi caso cae en alguno de los supuestos que están expresamente contemplados, podré utilizarlo, veremos, y si no, no. Bien, es decir,
el espíritu, digamos, original de esa reforma se licuó, digamos, en la reforma, en cómo se terminó redactado el artículo y en su reglamentación. Pero después no hay discusión. Que no haya discusión puede significar muchas cosas. Puede significar que hay un consenso general logrado, hay una madurez, si se quiere, como para tener una ley que incorpore los principios que incorpora, como para que regule la prescripción, por ejemplo, para que, es decir, cuestiones que han sido discutidas durante décadas, en el derecho público concretamente, esa puede ser una de las explicaciones, si se quiere, que uno se puede dar. Bien, a nadie le asombra, nadie discutiría que esto debe estar en una ley de procedimiento. La otra posibilidad es que sea completamente ignorado esto. Es decir, que a nadie le interese discutirlo, y en el Congreso digo concretamente, y por lo tanto integre la ley como podría haber integrado cualquier otra cosa. Bien, desde el punto de vista del libro que yo escribí un libro distinto del de Alfonso, a pesar de que los dos son leyes comentadas. Un poco por el origen que tiene mi texto. eh, es decir, yo no comencé el comentario artículo por artículo, es decir, comencé escribiendo un procedimiento administrativo a la usanza del, creo, no superado libro de Agustín Gordillo, del procedimiento administrativo del año 64. Es decir, una discusión un poco de teoría general del procedimiento, pero amarrada, si se quiere, a la ley nacional. Entonces, cuando efectivamente lo acomodé y terminé de hacer una ley comentada, algo que le pregunté a Alfonso cuando le pedí que haga el prólogo, mm, es que dudé mucho de qué hacía, digamos, con el contexto teórico, digamos, constitucional, convencional que yo había escrito para discutir, ¿qué? Para discutir a la vieja ley de procedimiento. Bien, quedó dividido en dos. Una primera parte que discute los principios cardinales que hacen o que explican qué significa a nivel constitucional y convencional hoy, decir tutela administrativa efectiva, concretamente, ¿eh? Y después el comentario a la ley, ¿no? Y a su vez el comentario a la ley es un comentario que tampoco es clásico, en el sentido de que no sigue el orden de los artículos, sino que está organizado por capítulos. Es decir, organicé los artículos en función de los institutos. ¿Eh? Entonces, todas las cuestiones vinculadas al acto administrativo que hacen a su validez, invalidez, eficacia, etcétera, están juntas. Y las cuestiones que, bien, y así sucesivamente. O sea, no hay un orden lineal, si se quiere, en el texto, más allá de que están comentados, sí, todos los artículos. La otra diferencia es que incluí un capítulo sobre la impugnación administrativa, es decir, sobre recursos administrativos, es decir, sobre el decreto 1759, y creo que nada más. Creo que esas son las diferencias. Bueno, eh, no me voy a explayar más sobre esto. Estoy muy contento con la publicación. Estoy muy agradecido a la editorial Adoc y a Rubén Vilela, que es el editor, por la confianza, por haber publicado tremendo libro, que hoy no es fácil. Y bueno, nada, estoy dispuesto a hablar y a charlar todo lo que quieran, como dijo Alfonso. Gracias. Muchas gracias, Juan. Felicitaciones a vos, ambos por sus publicaciones. Si les parece, vamos a abrir el espacio entonces para el conversatorio, para que puedan contarnos acerca del Forjat, de sus orígenes y de todos sus años al frente del mismo, tanto vos como, tanto Juan como Alfonso, como también Ernesto, como un participante muy activo y un gran conservador también de los pósters iniciales de esos encuentros. Así que voy a compartirles tanto en este momento el CV tanto de Milagros como de Ernesto para que también ellos puedan ser presentados y que los participantes puedan conocerlos. Por su parte, Ernesto Bustelo es abogado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza, magíster en Derecho Administrativo de la Economía por la Universidad Católica de Cuyo, profesor de distintos cursos de posgrado, especializaciones, maestrías y doctorados.
autor de distintas publicaciones vinculadas con la especialidad, es ex miembro del Forjad y actual miembro participante de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo. Por su parte, Milagros Bordas es abogada por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, especialista en Derecho Administrativo por la misma Casa de Estudios, como es también maestrando en Derecho Administrativo. Es docente adjunta de Derecho Público en la Universidad Católica de Santa Fe, presidenta del Forjad en el periodo 2016-2025 y actualmente se desempeña como miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo. Así que bueno, entonces abro el espacio para el conversatorio para que tanto Juan, Ernesto, Alfonso puedan comenzar a contarnos un poco de lo que quizás con Juan fue con quien más hablé y con Ernesto también bastante acerca de esos orígenes del Forjat, cómo surgió, cuál fue la idea y cuáles fueron las vivencias que fueron atravesando y seguro en algún momento nos iremos sumando con Milagros para hacerles algunas preguntas o algún aporte. El que quiera. Tomo la posta, Rocío, simplemente para pasarle la palabra de nuevo a Juan, recordando que lo dijo de manera muy humilde. Claramente el origen del Forjab fue idea, corregime si no fue así, Juan, de Jorge Salomoni y de Juan, en esas jornadas de la A del 2003 que se hicieron en Mendoza, y creo que más allá de volver a pasarle la palabra a Juan, de nuevo, volviendo a ese momento, lo que recuerdo como algo muy bueno, quizá, no sé si nosotros lo mantuvimos en toda la jornada, sí, quizá en esas reuniones de sábados a la mañana, pero recuerdo, no sé si te acordarás, Juan, que hubo un cierre final de todas las comisiones que se habían formado para tratar los distintos ejes temáticos con devoluciones, es decir, presentación de cada equipo, por decirlo de alguna manera, de cada grupo, con devolución de Comadira, de quienes en ese momento eran los absolutos referentes intergeneracionalmente hablando, diciendo la doctrina, es decir, escuchando al foro de jóvenes y dando consejos. Me acuerdo de hecho algún consejo que dio ese día el propio Comadira. Julio. Pero te pido, Juan, que me confirme si fue así o no. ¿Esto por qué? No para ensalzar lo que hicieron Jorge y Juan, que me parece que es muy valioso, sino para transmitirlo desde el punto de vista testimonial. Analía seguramente se acordará lo que generó después eso. Recuerdo, Analía, las jornadas de Rosario, del Forjad, pero hubo también en muchísimos otros lugares, Buenos Aires, en Tucumán, Córdoba, hubo una muy buena reunión del Foro de Jóvenes Administrativistas, me acuerdo hablando de esas ponencias disruptivas, una ponencia, me acuerdo de Pablo Cabral, que fue premiada en esas jornadas de Córdoba de 2013 sobre la pretensión prestacional. Me imagino hoy también lo que generaría un debate como ese en un momento como el que estamos atravesando, pero te doy la palabra, Juan, mientras también leo. Hoy le mandé un mensaje a Ismael Farrando, como para también preguntarle qué recordaba él de eso, porque fue uno de los artífices con Jorge, eran muy amigos, se tenían mucho aprecio, de lo que originó y desencadenó. Bueno, los productos los estamos viendo hasta en libros, pero no sé si recordás lo mismo, Juan. Bueno, a ver, muchos recuerdos. Eh, el germen del Forjat surge en realidad en las jornadas de Jujuy del 2002, en una charla de pasillo Estoy donde leyendo que estaba, dice eso, Ismael. sí, sí, en una charla casi de pasillo donde estaba Jorge Salomoni y estaba David Pachman. David en ese momento vivía ahí en Jujuy,
trabajaba en el Poder Judicial y formaba parte del equipo, digamos, que habían organizado un poco las jornadas. Esas jornadas de Jujuy, Ujú. yo me acuerdo, yo me las recuerdo como, capaz exagero completamente, pero como la última de las viejas jornadas de la asociación. Es decir, a mí Jorge Salomoni que me empujaba, a veces me tiraba al precipicio, digamos, violentamente, esa jornada me hizo hablar, es decir, participar en un panel por primera vez. Esos paneles, eran paneles que duraban horas, digamos, prácticamente donde hablaban dos o tres personas, eran un formato, digamos, un tipo de jornadas de otra época, digámoslo así. Yo me acuerdo que por supuesto tenía unos nervios infernales, entonces escribí todo un opúsculo sobre no sé qué cosa, que prácticamente terminé leyendo, lo que generó, bueno, este, varias reprimendas amables que me hicieron, entre ellas Inma Lepeñez. Me acuerdo que creo que era una de las primeras veces que la vi, me dijo muy bien, chango más o menos, pero no, no, más cortito, más no sé qué, bueno, fenómeno. Un poco alrededor de esas charlas, de esa situación, surgió la necesidad de decir, bueno, pero lo que pasa es que para subir al estrado, a estos estrados, digamos, hace falta como recorrido, experiencia, porque si no, vas de la nada. Bien, ¿cuál era el lugar donde uno podía tener ese recorrido, esa experiencia? No existía. Entonces, esa es la charla que surge. Bueno, Jorge, hay que armar algo, ustedes tienen que armar algo, así. Bueno, ustedes éramos los que estábamos ahí dando vueltas, digamos, sí, no, qué sé yo. Al año siguiente, jornadas en 2003 en Tucumán, jornadas nacionales fueron en Tucumán, ya se armó una mesa de no sé qué, donde hay como un acta fundacional, no sé si hay un acta, pero hay algo que terminó pasándose, digamos, al comité de la ADA, donde está el germen de los dos foros, del foro de profesores y del foro de jóvenes. ¿Eh? Y la primera reunión que se hace es en Mendoza, ese mismo año, más como en octubre, una cosa por el estilo a fin de año, en otro evento que hubo, que sinceramente no me acuerdo bien qué era, una jornada, ¿no? Donde claramente estaba Ismael organizando y donde ya se armó el primer evento separado, digamos, de las jornadas esas, digamos, que era del foro, del Forjat. Por supuesto fue un invento hecho en el momento, este, y que resultó interesante y del cual quedaron algunas cosas hasta el final, digamos. Es decir, algunos formatos, esa cosa muy corta, breve, digamos, de intervenciones, de discutir en grupo algo, como decía, efectivamente, y que después se presentara el tema. eh, y después lo que hubo, a partir de ese momento, fue una sinergia muy grande con la Austral, como mencionaste a Julio, porque casi que se estableció de manera muy espontánea que dos reuniones, digamos, casi obligatorias del foro, que eran después de las jornadas del Austral y durante las jornadas nacionales. Eso duró unos años, donde eran los momentos en que nos juntábamos. Efectivamente, ¿por qué? Porque era la excusa en las que se justificaba viajar por ahí, ¿no? A donde fueran las Jornadas Nacionales de la ADA y venir a Buenos Aires para toda la gente del interior. Bueno, quedarse un día más el sábado, o a la tarde-noche de alguno de los días de la jornada, nos juntábamos en la Austral. Ahí participó Julio Comadira, activamente en varias ocasiones, digamos. Y bueno, un formato, digamos, que se consolidó en eso, unidad de foro, con reglas muy mínimas, pero bastante respetadas, en el sentido de para que participaran todos, para que se animaran a participar, digamos, fundamentalmente, cosa que creo que se logró. Y después el intercambio con los profesores en un llano, digamos, en definitiva. Es decir, no hablándonos desde el escenario. Es decir, discutiendo un tema, hablando de esto, del otro, preguntando sobre un tema que cada uno, que muchos tenían de trabajo en el Poder Judicial. Es decir, eso se convirtió en algo normal, digamos, para nosotros, es decir, en ese tipo de charlas, de discusiones que se prolongaron en el tiempo. El punto de inflexión de ese momento fue la muerte de Julio primero y de Jorge Salomón y unos meses después. En definitiva,
que obviamente nos dejó un poco en el aire, digamos. Eh, en, a ver, yo creo que fundamentalmente porque eran, por más que no participaran, eran un poco la espalda que teníamos como para movernos libremente, hacer y deshacer y generar proyectos. Eh, el, el cambio que vino a partir de ahí fue un poco institucionalizar otro espacio del FORDAC, que fue un congreso ya propio, un encuentro nacional, un congreso, no ya solo el encuentro de los foros, el primero fue en el 2007, en Capital, y me acuerdo que me costó muchísimo organizar Acá está eso. la publicación. Ahí está el resultado. Agarrá. Ahí me ayudó mucho Pascual Cayela, que fue el que me insistió al infinito, hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Vino Ricardo Lorenzetti a cerrarlo, se quedó charlando con nosotros un rato largo, me acuerdo. Vino los 2 o 3 primeros congresos vino él a hablar, digamos. Al final se ve que le interesaba el espacio, digamos. No vino nunca a hablar de temas muy jurídicos, la mayoría de veces habló de temas bastante institucionales, del Poder Judicial, de la Corte, es decir, proyectos que él tenía que estaba discutiendo en la Corte Grande, ¿no? Ya 2007, 2008, para nosotros fue muy interesante también, yo lo recuerdo muy especialmente porque también era una charla muy de primera mano, en eso, y bueno. eh, el siguiente proyecto que hubo fue, que ya no llegamos a hacerlo, fue hacer alguna publicación distinta, es decir, más allá de compilar las ponencias de una jornada, con David Pachman pensamos hacer un libro que incluso llegó a tener una forma bastante avanzada sobre el acceso a la información pública, que era uno de los temas que estaban dando vuelta, pero bueno, no, bueno, nada, la vida, crecimiento, las obligaciones personales, laborales, familiares, un montón de cosas nos fueron sacando tiempo y energía para eso y quedó trunco. Y después yo, sinceramente, sentía la necesidad de dejar el espacio, no porque quisiera dejarlo, pero sí el lugar de presidente y todo eso, porque si no la idea original, digamos, que si, se iba a perpetuar conmigo, digamos, no tenía ningún sentido. Ahí aparece Alfonso, que es el que toma la posta y que para mí fue muy importante porque no era fácil, me parece, en ese momento. Es decir, había como una historia de 10 años prácticamente, y si bien había un formato y un montón de cosas, bueno, había que cambiar, asumirlo. Y yo confiaba muchísimo, plenamente en él, por un montón de razones, académicas, personales, lo que fuera, pero fundamentalmente porque habíamos compartido mucho tiempo el espacio. Es decir, que a mí era lo que más me importaba. Es decir, más allá de todo, de las calidades académicas, digámoslo así, que por supuesto tienen que estar, había que entender de qué se trataba, digamos, como para sostener ese espacio, hacerlo crecer de alguna manera. Bueno, me parece que eso es importante, ¿eh? Es muy importante. Es decir, el por qué, el para qué de ese espacio en una institución como la ADA, ¿no? De tantos años, digamos, tan prestigiosa, tan arraigada en el interior del país, digamos, y que al mismo tiempo, como el resto de las instituciones, de las asociaciones, por lo menos de todas las que yo conozco, en los últimos años inevitablemente vive una gran crisis, digamos, de cometidos, si se quiere, de formas. Si el mundo cambia violentamente, las formas de comunicar, los temas de interés, cambia tanto, ha cambiado tanto en tan poco tiempo, que es muy difícil adaptar, digamos, verdaderamente, más que adaptar, de cambiar el formato de la discusión jurídica en nuestro país, de la producción jurídica incluso. ¿eh? Eh, a mí me parece increíble que la ADA no haya propuesto nunca una o dos o tres o 10 leyes de procedimiento, modelo. A mí me parece increíble. Lo discutí estando en el comité de ver, di esa discusión. No se podía. Bien, respeto las decisiones de una mayoría en ese sentido, vinculadas muy a la historia de la asociación y de su cometido,
Pero esa historia, digamos, y esos cometidos históricos, si se quiere, bueno, tienen que ser repensados. Forzosamente, creo, más allá de lo que piense cada uno. Es decir, porque el contexto ha cambiado enormemente. El foro de jóvenes, digamos, creo que puede mantener algunas de esas ideas originales, por supuesto también cambiando en función de los contextos, ¿no? Es decir, para nosotros, hace 15 años atrás, o 20 años atrás, encontrarnos personalmente era algo muy importante, porque era la única manera prácticamente que teníamos de compartir, ¿eh? Compartir lo que sea, un fallo, una discusión, un mate, una cerveza, compartir, digamos. Hacíamos un esfuerzo grande personal todos porque no teníamos ningún tipo de ayuda institucional, nada. Y la que tuvimos la conseguimos nosotros, en todo caso. Nos dio una enorme libertad eso y al mismo tiempo un montón de limitaciones, digamos, es decir, en cuanto a lo que podíamos pensar, hacer, desplegar. Hoy creo que hay muchos medios que nosotros no teníamos, que son fabulosos, y que hay que aprovechar, digamos. Pero hay que pensar el cómo, el para qué, digamos, hay que discutirlo. Bueno, no quiero seguir Juan, ¿les hablando parece? Se solo. me ocurre muy buen recuerdo de todo. Me siento, asumo un poco el papel de tratar de usar algún disparador como para iniciar el debate intergeneracional, escuchar Dale, a Milagros, obviamente a Analía, Rocío, lo veo a Leandro también ahí, bueno, y al resto del foro. A ver, porque no sé si les pasó a ustedes, Juan, Alfonso, Analía, también vos cuando te sumaste, uno me empieza a recordar, a volver a pasar por el corazón en ese momento y tratar de recordar cuáles eran las discusiones, como lo planteabas vos recién, Juan. La discusión en ese momento era la incidencia en el esquema de fuentes de los tratados internacionales. Hoy, supongamos que eso ya es difícil de discutir. El artículo 8 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, digamos que ya debiera estar fuera de una discusión o trascender una discusión hasta ideológica, sino simplemente aceptarlo como el artículo 18 de la Constitución del sí, 53. ¿Por qué digo esto? Propondría analizar un caso hipotético puntual, como para escuchar a Milagros, a Leandro, a Rocío, Guada, pero obviamente también a Analía y eventualmente hacer nuestros aportes, a partir de un caso concreto en donde me parece que a mí lo que me pasó es, veo que en ese momento, en 2003, tenía esos dilemas, tenía esos desafíos intelectuales, eran muy buenas las charlas o los debates, pero hoy siguen sigue existiendo el mismo debate, creo, ya en lo más fino, pero con nuevos elementos de juicio, como por ejemplo el uso de las tecnologías de información. Hoy, inteligencia artificial, Analía, te he escuchado bastante sobre el tema y me parece que hoy le aporta algo y va el ejemplo concreto como para ver cómo podemos hacer una especie de debate intergeneracional con estos hechos. Sumario administrativo, sea empleo público, Banco Central, o una sanción, un procedimiento sancionatorio, 4 años en trámite. Insisto con lo mismo y trato de transmitir sobre todo al foro de jóvenes quizá lo que me parece que le pueden aportar de ahora en más, mucho más de lo que se venía hablando hasta ahora. Plazo razonable. Convención también americana, derecho al plazo razonable, es decir, a obtener una resolución en un plazo razonable, y hoy plazos de prescripción, uno con lo que aportaba Alfonso, incluso hasta con el dilema, esto es potestad del Congreso de la Nación o de las provincias. ¿Qué intento transmitir con esto? No solo el disparador, sino la idea de que siempre en el Forjad entendimos que no había tema votado y esa discusión se daba y a veces de manera vehemente.
de manera vehemente y creo que el resultado era muy bueno. ¿Por qué? Y porque uno se iba con la cabeza un poquito más abierta y que eso creo que a la larga y en los hechos aporta mucho, como decía Juan, y yo se lo transmitía esta semana. Sin esos debates del Forjad, probablemente muchos artículos, como por ejemplo los principios aplicables a las personas en situación de vulnerabilidad, probablemente hoy no estarían en la ley de procedimiento de Mendoza. Los meros pronunciamientos, buena administración, me imagino. Transmito el tema o uso este disparador y obviamente sigo pasando la palabra. Vamos, Milagro, Analía, Leandro, Rocío, Guada, o al resto del foro. Bueno, Escuchamos dos también quién minutos genera el también código. porque no quiero tampoco copar porque me sumé a la actividad de Forjat, que realmente les digo que me encantó escucharlo a Juan con esa historia. Yo soy hincho mucho con escribamos las historias porque tenemos que saber de dónde venimos para tomar el camino, ¿verdad? Y como decía Juan recién y vos Ernesto, hay que evolucionar, pero para evolucionar uno tiene que saber de dónde parte, porque si no es muy difícil, ¿no? Entendiendo los momentos, entendiendo la pluralidad de pensamientos, los diferentes posicionamientos que hay, eh, y les cuento algo, simplemente a manera de información para seguir sumando. Amén de lo que hablé al principio, lo que comenté del Consejo Federal del Forjat, la ADA se planteó trabajar en red. O sea, de una manera que no sea la manera tradicional del trabajo del comité ejecutivo, que termina tomando la responsabilidad de centralizar un montón de cosas. Y la idea es empezar a armar redes. Esto se aprobó en la última reunión del 3 de junio. No salió todavía publicidad, porque bueno, es algo que queremos presentar en las jornadas nacionales. Y la idea de trabajo en red implica esto, red que se relacione con los órganos legislativos en cualquier nivel, red que se relacione con los organismos de control, red que se relacione con las universidades, una red internacional que los chicos ya están armando, están generando relaciones. A nosotros ya nos resulta más fácil porque pertenecemos a otras redes, pero redes que implica que se integre gente a la ADA, al trabajo de la ADA o al trabajo de Forjad, que tenga un tema determinado, por ejemplo, una propuesta de reforma normativa, lo que fuera, y que no tenga que salir la idea necesariamente el comité ejecutivo. Es decir, que sea mucho más abierto el trabajo de la ADA, porque, como dijo muy bien Juan, los tiempos cambian, los problemas se complejizan, hay diferentes miradas, y a mí me encanta siempre poner de manifiesto ese eje que trae la Carta Iberoamericana de Innovación en la Gestión Pública, que es la inteligencia colectiva. Suma un montón esos microsaberes que vamos sumando y el trabajo en red da esa posibilidad, ese ámbito de poder ecualizar, de poder hibridar y de poder generar, inclusive por afuera de los administrativistas, porque yo que estoy mucho en tecnologías me enriquezco escuchando otras disciplinas, otras expertise y otras maneras de ver el mismo problema, y creo que ya es la forma de trabajar. Y esto el comité ejecutivo se lo propuso en la horizontalidad de no importa qué cargo tiene cada uno, sino abrir para que todo el mundo se sienta parte de una institución que cumple 51 años y que le debe a la sociedad otro tipo de articulaciones. Y entonces, bueno, es un camino que se empieza a andar y que, bueno, va a seguir dando resultados y valorando mucho lo que se vino haciendo, porque todos han sido, o sea, han hecho llegar a la ADA donde está ahora. Y es cierto que este es el momento de las aperturas de las redes de otra manera, porque el mundo se relaciona de otra manera, las redes se relacionan de otra manera, hay otras maneras de conversar y esas conversaciones generan resultados muy diferentes que los trabajos formales que se hacen por ahí hacia el interior de las instituciones. Así que obviamente celebro la idea de estos diálogos que me parece que generan un punto de continuar.
una tradición de la edad, pero también con muchas innovaciones que lo que le va a aportar es fundamentalmente consolidación y fortaleza. No sé qué piensan ustedes, pero me parece que el tema va por ahí. Muy bien, muy bien. Bueno, me parece genial. Es un poco una continuidad de lo que yo estaba queriendo decir, digamos. O sea, no me quiero meter a discutir al comité, ya tuve muchos años de decir, he tratado de dar esas discusiones. Respeto mucho a la institución en ese sentido, digamos, o sea, en el sentido de que tiene que madurar un cambio, ¿no? Imponerlo no tiene ningún sentido, no tiene sentido. Creo que madura, digamos, en función del contexto también, justamente. Totalmente. Entonces, la vieja idea de hace 50 años de acercar el saber, digamos, de los grandes centros académicos del país al interior, que esa era la ADA, acercarlo porque estaba lejísimo, ¿eh? Es decir, que a ver, que Gordillo fuera una jornada al interior era un acontecimiento, por seguir nombrando a Agustín, nada más, puede ser cualquier otro, hoy no tiene ningún sentido, digamos, es decir, ningún sentido. Es decir, ha cambiado totalmente, digamos, han cambiado esos centros de saber también, han cambiado todo. Entonces, eh, no es comunicar el saber nada más, el saber hay que construirlo en este momento, digamos. Hay que discutirlo, hay que tratarlo de otra manera, porque si no, no, no ocurre directamente. Es decir, ocurre que el mundo avanza a una velocidad increíble y el derecho administrativo en gran parte sigue colonizado por ideas de hace 100 años, digamos, en un montón de cuestiones. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Y, bueno, en gran parte por esto, porque no, es decir, uno puede discutirlas aisladamente, pero si no ocurre esto institucionalmente, a nivel académico realmente, etcétera, bueno, no va a madurar un cambio en ese sentido. Hay, por supuesto, incentivos. Yo creo que esta reforma legal que hay es un incentivo. Es un incentivo, por lo menos, a discutir muchas cuestiones. Si tomo el tema que propone Ernesto, digamos, esa cuestión del plazo razonable durante muchos años fue personalmente un caballito de batalla, es decir, este es uno de los temas. Es decir, sin plazo razonable, bueno, no hay procedimiento, el silencio tiene que interpretarse en función de eso y no de la prerrogativa, digamos, de la administración de no contestar. A ver, tiene la obligación, por lo tanto es un derecho del particular hacer uso o no del silencio. En esa época, en el contencioso de capital, todavía se discutía si era optativo el amparo por mora o el silencio, un disparate. Es decir, si uno optaba por una cosa, no podía optar por agotar la vía. Se discutían esas cosas, digamos, a la luz de que, bueno, de un derecho administrativo anquilosado, si se quieren, algunos principios muy rígidos. Entonces, esos derechos que vienen de fuente internacional, que no están pensados para el derecho administrativo, ¿m? Si uno agarra el artículo 8 del pacto o el 25, etcétera, no están pensados para el derecho administrativo, es decir, están pensados de manera muy general, es decir, para impactar en los ordenamientos nacionales. Por supuesto que impactan en el procedimiento administrativo, en el proceso contencioso administrativo, la Corte Interamericana se encargó durante mucho tiempo de enfatizarlo, ¿no? Es decir, esto se aplica, señores, De ahí viene la cuestión de la tutela administrativa efectiva, es decir, al principio como un corolario de la tutela judicial efectiva. Bueno, al principio digo, al principio fue visto como una nueva forma de llamar al debido proceso casi, de ampliarlo. Bien, a mí me parece que es tiempo de volver a discutir eso, o sea, de discutirlo ahora, es decir, ¿qué significa eso? Sí, porque en un texto como es la ley nacional, hoy por hoy son principios que están independizados, claramente, claramente. Es decir, y la tutela administrativa efectiva, lo primero que nos interpela es la tutela de qué. La tutela administrativa efectiva de qué cosa. Yo digo de los derechos fundamentales, lo resumo muy brevemente, muy violentamente. Antes, digamos, o históricamente, la tutela administrativa en realidad era autotutela. ¿Mm? Es decir, pasamos de un paradigma que es el de la autotutela administrativa, que generó
otra cantidad de principios, el principio de la ejecutoria del acto, de la presunción de legitimidad, a ver, un montón de cuestiones que vienen de la mano de la autotutela, es decir, de que la administración debe y tiene a su vez el privilegio de hacerlo, que prescinde de los jueces para. Bien, tiene todo un sentido en el nacimiento del derecho administrativo, ¿no? Hoy, yo no digo que no tenga sentido, pero no puede tener el mismo sentido que hace 200 años, claramente, claramente. Entonces, si el marco constitucional, convencional, legal, hoy me habla de que el Estado tiene el deber, como principio, de tutelar, digamos, de la tutela administrativa efectiva, y la efectividad viene de los derechos internacionales, del derecho internacional de los derechos humanos, claramente, bueno, ¿qué debe? Y bueno, debe, y ese deber hace que cambien muchos paradigmas. No todas las personas son iguales ante la administración. Primera cosa. Mencionó Ernesto al término, digamos, vulnerable. Bien. Constitucionalmente no son iguales. Digamos, legalmente, por supuesto que tiene que ser, eso tiene que tener una articulación, digamos, ¿no? Es decir, bien, hace que la administración deba reconfigurarse. La administración no puede ser una sola. ¿M? No puede ser una sola. Es decir, la tutela administrativa efectiva de esos derechos hace que, en relación con cada uno de los derechos fundamentales y sus sujetos, es decir, quiénes son sus destinatarios, la administración deba configurarse de una manera distinta, deba actuar de una manera distinta. Por eso, las normas generales de procedimiento crujen frente a este esquema. Un solo procedimiento, un solo paquete, digamos, de principios y reglas. Bien, es complicado en muchas cosas. ¿Mm? Te hago, El Juan, plazo razonable tuvo recepción jurisprudencial, fue como un gran avance. La Corte Nacional lo recepta y lo recepta de la mano del artículo 8 del Pacto de San José. ¿No? Bingo. Bien, fenómeno. Paso necesario para una evolución, si se quiere. Hoy está en la ley de procedimiento. Mejor, mejor. ¿Eh? Pero ese derecho que está en la ley tiene una historia y tiene que tener una evolución. Esa es mi postura, digamos. Es decir, no conquistamos nada hasta ahora. Conquistamos, si se quiere, la, la- la, la enunciación del derecho. Necesitamos un Estado que esté a la altura, digamos, de estas enunciaciones, de una administración que esté a la altura de estas enunciaciones realmente. ¿Mm? te hago de moderador, le paso la palabra a Milagros. ¿Para qué? Consigna ahora, propongo también, moción de orden. ¿Qué les parece a las nuevas generaciones la ley de procedimientos? Me animo a preguntar, ¿les parece que falta algo hablando de principios? ¿Están todos? ¿Hubieran agregado alguno más? Vamos, Milagros y obviamente el resto también. Creo que sí. Los escuchaba desde, bueno, con el inicio de la historia y todo lo que significan tantos años también del surgimiento del Forjad. eh, y ver a todos los que han formado parte y los que han participado de esto con tanto cariño, eh, que creo que es algo que también nos supieron transmitir los que iniciaron con esto. Yo puntualmente en mi casa, la hada es palabra santa desde que nací. eh, y desde chica, estudiando Derecho Administrativo en la facultad, me acuerdo que participé de las primeras jornadas, que fueron las que se hicieron acá en Santa Fe, año 2008. Fue la primera jornada de la asociación a la que fui. Y ahí empecé a conocer y a ver la relación de cariño, de amistad, de las ganas de encontrarse que tenían todos cada vez que se daban esos eventos y esos encuentros. Era un encuentro de amigos. Eh, y pensaba con el desafío que nos tocó cuando fue, yo empiezo a estar a cargo de Forjat en un primer momento, acompañada por Leandro y luego por Manu Malbrán.
en el año 2016, creo que fue, hacíamos memoria con Ro. Y al no mucho tiempo, fue a los 3 años, veníamos organizando actividades y demás, nos tocó el gran desafío de la pandemia, que no fue menor, No. porque no queríamos que se cortara la continuidad, el charlar, el poder encontrarnos, eh, lo que decían de los debates que fueron cambiando en ese momento, al margen de que hay discusiones sobre todos los temas que estaban planteando recién que no se han acabado y se siguen dando. En ese momento empezaron también un montón de discusiones sobre cuestiones raras y que no estábamos acostumbrados a ver. eh, y me acuerdo que formamos, hoy hacía memoria, habíamos formado un grupo. Nosotros teníamos organizadas unas jornadas ese año en abril en la UBA, que eran las jornadas anuales de Forjat. En marzo se declara la pandemia, las jornadas obviamente se suspendieron. eh, y empezamos entonces a partir del mes de mayo, creamos un grupo de WhatsApp en el que estábamos Rocío, Leandro, Nati Tano, Nacho López, Jero Peñalba de acá de Santa Fe también, y no sé, recuérdenme si me estoy olvidando de alguien más. Y Manu me acuerdo, también. bueno, estaba Manu también, y me acuerdo que empezamos a encontrarnos y a ver cómo lograr darle continuidad a la continuidad que Forjat venía teniendo para que eso no se cortara. Obviamente nadie sabía lo que iba a pasar con la pandemia, creo que no imaginamos que iba a durar todo lo que duró. No. Eh, y ahí empezaron a surgir un montón de debates nuevos también. La pandemia para algunas cosas no, pero para este caso fue bastante fructífero porque nos llevó después a hacer 2 publicaciones. Me acuerdo sobre estos encuentros que se habían realizado eh, por Zoom, que bueno, dispusimos de que nos prestó la universidad el Zoom para poder encontrarnos y difundirlo. Y fue como todo un camino nuevo, porque estábamos muy acostumbrados a la presencialidad, y fue de golpe empezar a encontrarnos de la única forma que podíamos encontrarnos y que no sabíamos por cuánto tiempo iba a ser. eh, y descubrir un montón de cuestiones nuevas y de relaciones del derecho administrativo, no por ahí con lo típico, con lo que debatíamos siempre, sino con cuestiones de salud, los continuos decretos de necesidad y urgencia que salían día tras día, que me acuerdo que Leandro había armado un esquema y tenía todo, decreto por decreto, lo que iba saliendo, el tema del que se trataba, estadísticas. Eh, yo creo que así como la pandemia complicó en un montón de situaciones, y fue, la verdad que creo, siempre digo, nos olvidamos muy rápido de lo que fue, porque de solo recordar o de ver imágenes uno piensa, ah, la verdad que esto fue muy complicado. En cuanto a esto, nos ayudó a descubrir nuevas formas también de poder encontrarnos. Y que no fuera solamente en las únicas 2 oportunidades que había en el año, que era en la jornada del Hada o en eh, el congreso anual que Forjado organizaba. Eh, y la verdad que en esa oportunidad fue un momento, creo, importante donde Forjat logró también seguir el camino, eh, seguir sumando gente. Empezamos a ver que por ahí se podía sumar gente también que por ahí no tenía la posibilidad de ir a las jornadas en el momento que las jornadas se hacían. Total. Se empezaron a sumar un montón de estudiantes, y la verdad que fue algo muy positivo para el Forjat. También poder ver reflejado el trabajo de esos 2 años en 2 publicaciones que se hicieron. Eh, la verdad que yo siempre digo, con Forjat he conocido gente de la mayoría de las provincias de nuestro país, he conocido con la ADA también la mayoría de las provincias de nuestro país viajando a los congresos. Y se ha creado como un grupo de gente que nos gusta encontrarnos, nos gusta participar. Hay un grupo en el que se sigue agregando gente, y algunos dicen que por ahí ya se sienten jubilados y siempre decimos, acá no se jubila nadie, no importa la edad, donde se sigue participando y se siguen enviando cosas. Continuamente alguna publicación que alguno hace se pasa en el grupo. Eh, la verdad que es un grupo que ha sabido mantenerse y ha sabido crecer mucho. Y como asociación, también creo que eso es muy importante, el espacio que se le ha dado a los jóvenes, y que ha permitido que los jóvenes
participen cada vez más y se animen desde más chicos a poder entrar dentro de esta, sí, de esta actividad. Rocío, para que no te tengas que dar vos la palabra a vos misma. Gracias. Sí, por un lado voy muy en línea con lo que decía Mili. Yo cuando me sumé al Forjado estaba Mili como presidenta en ese momento y la verdad que viví toda la gestión de ella y lo que ella cuenta de la pandemia, la verdad que fue un gran trabajo que hicimos en esos años. Me estaba mirando recién buscando en Instagram que le habían puesto un nombre que era Encuentro Forjad, debates en tiempos de COVID-19. Y bajo ese título íbamos organizando, como dice ella, un montón de encuentros que estuvo buenísimo. Creo que fue un tiempo donde nos reencontramos por ahí con mucha gente que, como Mili decía, muchas veces es muy dificultoso viajar a alguna de las provincias. Y la verdad que si bien la presencialidad tiene sus encantos y está buenísimo de vez en cuando poder también encontrarnos y compartir esos espacios, la verdad que las nuevas tecnologías también abren la puerta y permiten una inclusión federal mucho más amplia y mucho más sencilla, sobre todo, y creo que con varios de los con quienes he estado hablando este último tiempo para organizar el congreso de este año del Forjad, también en contextos económicos complejos como los que suele atravesar nuestro país. Entonces, bueno, muchas veces, y también con un país, digamos, tan grande en extensión, muchas veces es dificultoso. Quizás para quienes estamos más en el centro del país es más sencillo llegar a determinados lugares, pero muchas veces se pierde de vista quizás el esfuerzo que se hace yendo de una punta a otra del país para poder estar en los encuentros. Entonces está bueno también esto de las nuevas tecnologías, cómo nos han abierto la puerta a poder reencontrarnos de otro modo y poder seguir escuchando esas nuevas voces que son ni más ni menos como el leitmotiv que el Forjat tiene. Y a la vez también, que lo había mencionado Analía, el hecho de que ahora Forjat tenga este Consejo Federal que fue ideado, instrumentado por Nacho López, que la verdad que hizo un trabajo titánico, consiguiendo representantes de todas las provincias. La verdad que está buenísimo porque también tenemos un grupo de WhatsApp donde estamos en contacto con los representantes de las diferentes provincias, a quienes les pedimos que nos envíen fallos de trascendencia en sus lugares para compartirlos con Rubinsal, como les comentaba Analía. Entonces también, digamos, ahora estamos organizando un nuevo encuentro virtual para el próximo mes, que ya lo publicaremos en nuestras redes, pero está bueno que cuando necesitamos, que queríamos que hubiera representantes de determinadas provincias por la temática que vamos a abordar, que es responsabilidad del Estado. eh, entonces, el coordinador de esa actividad, que está acá entre nosotros, que es Leandro, eh, me iba señalando de qué provincias sería bueno que se sumen expositores por las particularidades que tienen en su normativa. Entonces estuvo buenísimo el poder darme vuelta y escribir en el grupo del consejo y decir, bueno, necesito gente de tal, tal y tal provincia, o saber que en el grupo había alguien de Chubut, que había alguien de La Rioja y que podía escribirle y ver, bueno, si estaban interesados en exponer o si tenían alguien que, que pudiera hacerlo. Así que eso también está buenísimo. Yo fui anotando así algunas cosas para hablar. Y también en línea con algo que mencionaban Ali, esto de escribir la historia, las reuniones que tuve virtuales, tanto con Ernesto como con Juan, ahí estuvimos hablando bastante con respecto a la historia del Forjat. Tengo todo anotado. La idea es, obviamente, por supuesto, volcar eso a una historia y que quienes estuvieran desde el inicio también puedan ir dándonos un mini testimonio que lo incorporaremos también a la página para que eso pueda quedar ahí plasmado y que, bueno, que cada nueva generación que se vaya incorporando pueda ir viendo qué pensaban y qué sentían quienes estuvieron de manera previa. Y con esto de que lo que no se escribe se suele olvidar, en la página de la ADA recientemente, que seguramente ya esta semana lo publicaremos en nuestras redes, lanzamos lo que con Santi Carimonte, que es quien me acompaña como vice en el Forjada actualmente, eh, publicamos lo que denominamos el repositorio del Forjad, que tiene que ver con que en cada una de las actividades que nosotros organizamos, la idea es que tanto los expositores como los coordinadores de las actividades
puedan escribir un breve texto de su exposición y que luego quede publicado en la página de la ADA. Esto bajo esta premisa que hablaba Juan y Alfonso y Ernesto de la horizontalidad que había en el Forjad. Muchas veces esto va a servir como la puerta de entrada para que aquellos jóvenes que no se animan a publicar quizás en otro lado, se animen a publicar y ya puedan contar con una publicación en su haber, como también se había hecho en la época de la pandemia, como nos contaba Mili. Y para no extenderme tanto, porque ya los voy a aburrir, sino una noticia muy positiva también de esto de forjar lazos y redes, tiene que ver con que la idea es que este año el Congreso del Forjad, que todavía no tenemos la fecha cerrada, pero sí va a ser en el mes de noviembre, se va a hacer en la provincia de Mendoza, así que aprovecho la convocatoria de la gente que está acá y aprovecho para agradecerle enormemente a Guadalupe, que es quien nos está dando una mano enorme con todo esto y también Ernesto, así que bueno, esperamos verlos en Mendoza, que aparte es un lugar hermoso para ir, y que sea un buen momento para reencontrarnos y por supuesto que ojalá que podamos replicar un poco de esta actividad intergeneracional también allí. Nos pareció muy interesante esto de que bromeábamos al principio con el póster que Ernesto tiene tan bien conservado del 2003. Hay muchos de los temas que charlaron en ese congreso del 2003 que hoy en día como profesionales de derecho objetivo nos siguen convocando, como las reformas del Estado, como la ley de ética pública, como qué tiene que hacer el abogado, el joven profesional ante determinadas actuaciones. Bueno, creemos que son temas que al día de hoy nos siguen convocando y que estaría buenísimo si logramos gestionarlo, que puedan hacerse unas lindas mesas de debate entre profesionales que ya tienen una experiencia mucho más vasta, una trayectoria mucho más amplia que muchos de quienes formamos actualmente el Forjad, y bueno, nos puedan contar su experiencia y como así también, por supuesto, que haya el espacio que siempre tienen los congresos Forjad para que las nuevas generaciones se animen a hablar, a exponer, a debatir y a discutir todas esas cuestiones que están rondando en la actualidad. Así que bueno, no sé si alguien más quería sumar algo. Creo que Lean Ferreira tenía ganas de hablar. No Hola, sé si Rocío. sigue entre nosotros. Hola, Lean. Hola, buenas noches a todos. Los saludo. Hago una intervención rápida. Felicito públicamente a Juan por su obra, de la cual ya tuve el gusto de leer y compartir algunas opiniones. Eh, Hago también, extiendo las felicitaciones a Alfonso, por supuesto. Su obra como tal no la leí, no tengo la obra, pero leí artículos que estoy publicando en la revista de Derecho Administrativo que supongo que forman parte de su obra. Aprovecho también para mencionar el problema que tenemos desde antes y entonces con el acceso al conocimiento, que es que, bueno, ahora muchas cosas se facilitaron y otras siguen siendo complicadas, porque los precios de las obras jurídicas no, son absurdos, no tienen correlación con lo que te dan. Lamento decirlo en general. Hoy, sin ir muy lejos, me fijé cuánto valía una obra nueva y salía 250.000 pesos. Me parecía un tanto absurdo. En mi mente saqué la cuenta, me puedo comprar 10 novelas y la voy a pasar bastante mejor. Y creo también, creo que con las obras de Juan y de Alfonso se cierra una era, en el sentido de que son productos artesanales y muy buenos. En adelante yo empiezo a dudar respecto de la autoría de algunas obras que ya están saliendo y que van a salir. De hecho, hay autores que ya aclaran que las hicieron en parte o todo con inteligencia artificial, así que celebro esas artesanías de las cuales nos empezamos a despedir. Y creo que Juan y Alfonso estuvieron muy generosos con las circunstancias que dieron lugar a esta ley de bases. El debate como tal no existió, fue muy pobre, y la única representante del Ejecutivo que habló en defensa de la ley dijo que era una ley para el sector privado y para el mercado, y es así. Así que cuando hablamos de los derechos fundamentales, lamentablemente no está pensada para eso la ley. Y de una manera muy honesta, así lo dijo la funcionaria. Hay un muy buen ejemplo de esto, que va conectado a algo que mencionó Ernesto, que es lo siguiente, que
Bueno, ¿qué principios tiene la ley? Para empezar, el artículo de los principios está mal redactado, porque dice los principios son estos y hay otros principios y requisitos. Entonces, uno después tiene que elegir qué es un principio y qué es un requisito, entre otras cosas que no se entienden de la ley. Si alguien entiende el régimen de nulidades, bueno, que intente explicármelo, porque yo sigo sin entenderlo. Eh, y para cerrar, un ejemplo, con el nuevo Instituto del Silencio Administrativo se hacen ya cosas absurdas, como que antes de que estuviera reglamentado el Instituto del Silencio, en la reglamentación del Código Aeronáutico, para prestar servicios de rampa y otros vinculados, se permitió, digamos, el silencio positivo para obtener autorizaciones sobre un régimen modificado por un DNU absolutamente constitucional. Y hoy justo leía la resolución del Ministerio de Seguridad que reglamenta el régimen de subsidios para las personas afectadas en Bahía Blanca, y expresamente se pone que el Instituto del Silencio Positivo no se aplicará a las personas que hayan peticionado ese subsidio. Entonces, bueno, es evidente para qué se usa esta ley y para qué no. Y no es una ley que se haya debatido ni lo suficiente ni seriamente. Así que queda en nosotros una próxima reforma. Y bueno, agradezco la invitación de Rocío y nos vemos en unas semanas en el evento de responsabilidad del Estado. Gracias, Lean. Ah, y no usé la cámara porque no estoy en circunstancias para usar la cámara en este momento. Lo pensamos todos. En realidad tuve un momento libre y me vine un poco al gimnasio. Estoy muy distendido, así que te escuchaba con atención, Juan, mientras hacía un poco de ejercicio. Así que, pero ejercito cuerpo y mente, si te Bueno, sirve. es parte del espíritu Forjat. Sí, por supuesto, miren, acá tengo un poco. Excelente. No, Pero bueno, excelente. ya hablé del concepto de artesanía con Juan hace poco. Él que además es músico y conoce lo que es producir obras en varios sentidos, y me parece algo muy valioso que alguien primero pueda formar una opinión y que a su vez la pueda concretar por escrito e incluso físicamente, como puede llegar a ser a través de un libro. Creo que es partiendo de la base de que no tenemos que enamorarnos de nuestras ideas, digamos. Es decir, hay que defenderlas durante el tiempo que sea necesario, etcétera. Ahora, por eso cuesta también a veces ponerlas en un libro, muchas cosas. Es decir, bueno, quedan plasmadas. Yo hago el gran esfuerzo de no enamorarme de lo que digo, ni de lo que pienso, porque al final, yo trabajo en la profesión hace 30 años, sufro, digamos, el derecho administrativo, yo como profesional, lo sufren mis clientes, digamos. No hemos logrado, digamos, muchas de las cosas que declamamos, casi nada, digamos. Algunas sí, algunas sí. Entonces, yo no me puedo enamorar de esa declamación, digamos, como si realmente hiciera que ocurran milagros. No, no, no pasa nada. Bien, eso no se interpela generacionalmente porque pronto nosotros y ustedes vamos a estar obligadamente en lugares de decisión, en lugares de propuesta, digamos, y hay que estar preparado para estar en esos lugares. O sea, es lo que yo opino, lo que creo, lo que pienso, lo que deseo que ocurra. Es decir, que no ocurra esto de que, bien, pueda surgir cualquier norma de cualquier lugar, porque en definitiva poco importa quién la escribe, para qué, salvo con un objetivo muy concreto. Yo aspiro a que este panorama, digamos, no dure mucho. Es una aspiración personal, no sé. Pero creo que para eso nosotros tenemos que trabajar. Es decir, más, más, más. Es decir, como dice Leandro, bien, podemos discutir el sentido de la reforma de la ley en muchas partes. Tengo amigos que me han dicho directamente, es una ley pensada para las empresas. A mí me deja pensando mucho. Digo, ¿puede haber una ley de procedimiento pensada para las empresas? ¿Puede haber una ley? ¿Debería haber una ley distinta para las personas físicas, humanas y para las empresas? No sé. Es decir, no sé qué significa eso. No tengo ni idea.
a mí me deja pensando, es decir, ¿qué significaría? Eh, por ahora creo que tenemos algo distinto, es decir, tenemos una misma ley en ese sentido, con matices, con variables, una ley de tipo adversarial, que es el formato histórico que tiene esto, nosotros contra la administración, sería, es decir, que creo que es lo que debería cambiar, ¿no? Efectivamente. Eso no cambió nada, la ley es la misma, el sentido es el mismo. ¿Podemos darle un sentido distinto a la actividad de la administración a partir de ahí? Bueno, podemos discutirlo, quizá parcial, digamos, en el sentido de decir no un sentido totalmente nuevo, pero podemos discutirlo, hay que elaborar. Bueno, Veo muchas que gracias, Rocío, acti- por el No, convite, hermoso. Juan, te a ustedes. tomo solamente para ver si veo que activó la cámara Miguel y no sé si alguien más quiere hacer su aporte, pero tomo lo que planteaban Leandro y Juan a modo de disparador y también para interpelar, para generar el debate intergeneracional, espero. Dos cosas. Principios del procedimiento administrativo, más allá de que surja o que esté, digamos, que tenga rango constitucional, respondiendo a la inquietud de Juan, yo diría, es indicativo que no se haya incluido el principio pro persona pro homine o de favorabilidad. La Corte, por suerte, hace mucho tiempo más de 100 años lo viene aplicando, con lo cual difícilmente veo que no se aplique. De acá en adelante, esperemos no se, que no se fuerce tanto la letra de las convenciones, tratados y constitución como para dar pasos atrás en ese sentido. Y otra señal, Juan, me parece que es importante el impresionante libro que ha escrito Juan, uno de tus planteos en la escuela neuquina algo también planteaban Fede Gea y Juan Justo, no seguir planteando el principio de ejecutividad o de ejecutoriedad, sobre todo como principio, sino reservarlo como excepciones a la regla, que debiera ser el del efecto suspensivo en muchos casos ante la interposición de un recurso. No sé si recuerdan, pero hay un caso de efecto suspensivo de un recurso en la ley de bases. Es cuando la administración deja sin efecto un beneficio impositivo a una gran empresa en las RIGI. Yo creo que Sí, es sí, toda una señal y son dos muestras de que quizá, y ahí sí paso la palabra, no sé si Miguel, Milagros, Guada, lo veo a Martín Correas también ahí unido, quieren transmitir su percepción, pero evidentemente interpela y desafía mucho a la aplicación en la práctica diaria de esta ley. Es decir, esta reforma, y transmito mi impresión o mi aporte al debate intergeneracional, es un comienzo de un debate que va a tener que ser muy arduo, así como lo hubo o lo planteaba Gordillo cuando nadie hablaba de los tratados internacionales y el impacto en el derecho administrativo, como lo plantearon también con mucha fuerza Jorge y Juan al principio de los 2000. Hoy creo que nuevamente es un momento en el cual la discusión es muy profunda. ¿En qué sentido? De si es simplemente una cuestión ideológica o si esto es normativo o constitucional. No sé si soy claro con esto. Es decir, creo que debiera trascender las visiones que uno tiene respecto del rol del Estado en la economía y en las relaciones particulares. Si es más intervencionista, menos intervencionista, esto es Constitución Nacional, 75, inciso 22. Transmito mi opinión, pero cedo la palabra, solo para interpelar. Ernesto, yo te agrego que en la versión original del RIGI, si un particular pedía, o sea, pedía el ingreso al RIGI y no se lo daban, el silencio podía generar hasta responsabilidad patrimonial. sí, Eso junto con otras barbaridades, como que si alguna provincia
creaba algún tributo, lo modificaba, el Estado Nacional podía congelar fondos de coparticipación, fueron algunas de las cosas que cayeron. Bien, y te estoy hablando del RIGI, que dentro de todo fue lo que más se debatió de la ley bases. La ley de Sí. procedimiento no se debatió, como no se debatieron otros pilares, si se quiere, de derecho administrativo de esa ley, como es el régimen contractual en general, pero en particular la ley de concesiones, que es para mí la nueva gran figura del derecho administrativo y que hasta ahora no merece ningún tipo de mención, en parte porque el Estado Nacional al día de hoy no la logra aplicar de la manera que la querría aplicar. No logra concretar las licitaciones en materia vial, la energética no la iniciaron y la de hidrovía cayó. Y en el último reporte del FMI mandan al gobierno nacional a intentar de nuevo con los PPP, entonces parecería que el Fondo Nacional le dice que no use ese instituto, sino otro, que no es tan lejano. Pero a mí me dejó especialmente preocupado la falta de debate que tuvieron todos estos institutos a los cuales nosotros ahora le dedicamos tanta dedicación, pasión, en realidad, porque para estar hablando un martes a las 8 de la noche de esto, en realidad lo que tenemos es pasión. Y a mí me pasó que estuve repasando el libro de Juan el fin de semana porque un amigo, si es que eso es un amigo, cometió el perverso acto de comprometerme a escribir un artículo sobre acto administrativo y acepté. Y le conté a un conocido que estuve leyendo eso un fin de semana y me dijo, ¿por qué eso no sirve para nada? Le digo, bueno, no lo veo así y también pienso que si se aplicase una ínfima parte de todo lo que hablamos nosotros ya estaríamos bastante mejor. Encima, o sea, no solo los institutos se hacen mal y no se discuten, sino que no se aplican. La disociación es absoluta. Entonces, y nada más para cerrar, para que no parezca que creo que todos los institutos tienen que ser discutidos y mejorados. O sea, ninguna ley tiene que quedarse para quedarse ahí, llegar, quedarse y que no se pueda discutir. No, al contrario, las podemos mejorar. Y creo que ese también es nuestro trabajo, ver cómo las podemos mejorar, pero después, si la propuesta legislativa consiste en pedirle un estudio jurídico que te haga algo, un modelo de ley, y después eso no se abre a discusión, es bastante difícil obtener un producto superador. Leandro, eh, coincidiendo con vos en que es quizá, transmito mi opinión también y lo que se debatió en muchas jornadas de jóvenes administrativistas, el régimen del acto administrativo como protagonista central de una ley de procedimiento. Me animo a transmitirte que eh, Juan Corbalán, incluso muchas veces, cada vez que él organizaba alguna jornada, el título al menos la que me encargaba a mí, era Revisión Estructural de la Ley de Procedimiento Administrativo. Y Leandro, creo que una testimonial también del producto que salió de varios debates del foro o del Forjad fue habernos llevado el convencimiento, como va en la comisión de redactora de la ley de Mendoza, lo planteamos y por suerte creo que no hubo mucha oposición, creo que sin saber muy bien a dónde iba o lo que podía generar es la incorporación de la figura del mero pronunciamiento administrativo. Mayral, Serra, Corte Nacional, ¿en qué sentido? De que no todo lo que hace la administración es de cajón hace aplicable el régimen del acto administrativo con plazos breves y perentorios para impugnar, como se quejaría Juan, con ejecutividad y en muchos casos con ejecutoriedad casi como principio, más allá de la regulación positiva. Creo que la revisión estructural también me animo a plantear el debate. No sé si estuvo presente o más bien no fue lo que se quiso hacer con esta reforma legislativa en materia procedimental administrativo, de procedimiento administrativo. Pero bueno, ahí transmito más que inquietud, un aporte barra opinión. No, está bien, comprendo y de hecho un último problema que veo es que la reforma que se hizo
se mantuvieron muchos de los conceptos, especialmente oscuros, del acto administrativo. El primero y más obvio es la ejecutoriedad. Acá creo que somos casi todos docentes. En grado, la primera vez que le decís ejecutoriedad del acto administrativo a un alumno, primero hay que ver si está prestando atención, ¿no? Y en segundo lugar, si presta atención, no entiende nada hasta que se lo bajás un poco a tierra. Y después incluso se vuelve muy complicado. Está plagada de conceptos muy, muy oscuros y muy complicados esa ley, que en una futura redacción hay que simplificar para mejorar su comprensión y aplicación. sin duda. Quienes no hayan intervenido, Miguel, Martín, se ven algunas personas más todavía por ahí. Vamos nomás. Si quieren, si no, vamos, cierre. Como se sientan cómodos, por supuesto. No los vamos a obligar. No, de mi parte, agradecer simplemente por todas las intervenciones. La verdad que es un gusto y un placer poder escucharlos. Siempre es un esquema de aprendizaje constante y celebro, la verdad que es una idea espectacular que se haya planteado de esta manera y que continúen los encuentros a la brevedad. Gracias. Bueno, entonces vamos dando cierre. Les agradezco nuevamente una vez más a Ernesto, a Juan, que son quienes están presentes, lo hago extensivo también a Alfonso. Analía les mandó un gran saludo, tuvo que desconectarse por un compromiso personal, al igual que Alfonso. Así que bueno, les agradezco a todos. Mili, también a vos, por supuesto, por haberte sumado y siempre estar para dar una mano al Forjar. Así que bueno, espero verlos pronto, espero que nos reencontremos presencialmente, primero aquí en Buenos Aires, en las jornadas de la Hada, y ojalá que podamos replicar esta actividad intergeneracional sin que se ofendan y me digan que los traté de viejos, como me dijeron al principio. Vos no estabas, Juan, pero me acusaron de tratarlos de Me hago viejos. cargo igual aunque no lo escuché. No hay problema. Eh, Te así peleamos, ¿o que no, Ernesto? No viejos, muy viejos. Y de hecho, Peleamos, les pregunto peleamos la bien. experiencia, ¿hasta qué edad fuiste presidente dirigiste el Forcat? 42, 41, 42, 43. Así que No, tienen un margen. poquito menos. Creo que Eh, 40. Ahí no. 41 seguro porque Eh, creo que no se ajustaba al reglamento. no, no, el reglamento lo fuimos modificando sobre la marcha, de hecho. Me acuerdo que en un momento era una obsesión, decían, pero ¿hasta qué edad es? ¿Qué sé yo? Le decía, a ver, ¿cuál sería el problema de la edad? 38, 37, 40, más o menos. Pero bueno, era una obsesión, sí. Lo de la edad era tremendo, sí, sí. Así que no los acusé de viejos, por supuesto. Así que espero verlos después, no solo en las nacionales de la ADA, sino que ojalá que podamos organizar un lindo evento para Mendoza, y reencontrarnos por allá. Bueno, Totalmente. muchísimas gracias. Un gusto, un Dale. placer para mí enorme compartir con todos ustedes. Un Muchas abrazo grande. gracias. Adiós a todos. Muy bueno, Muchas muy gracias. bueno. Adiós, buena semana. Entendí muy bien. Adiós.